Bueno, muy buenos días, familia. ¿Cómo les va? ¿Bien? Ya les extrañaba estos días. Espero que lo hayan hecho pasar muy buen tiempo al Pastor Julio. Lo veo con un poquito más de canas. ¿Te han hecho nada? No, se han portado bien, no, se han portado bien, se han portado bien. Bueno, ha sido un buen tiempo, pudimos disfrutar. Gracias por sus oraciones y lo bonito de poder volver a la iglesia y compartir esta hermosa carta que la verdad que está transformando, creo que la vida de los que estamos aquí, de todos, y creo que los que estamos preparando la carta, aún el Señor tiene tanto que corregir en nosotros, nos ayuda tanto a entender la salvación que nos ha dado, la vida en abundancia que tenemos, ¿no? Que podemos disfrutar. Así que les invito a que vayamos al capítulo 6 de Romanos, nos queda la segunda parte, hasta finalizar ahí este capítulo, versículo 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23, lo vamos a leer. Y el título que le puse a este sermón, a esta prédica, es ¿quién yo? ¿Un siervo? ¿Te has puesto a pensar que tú y yo somos siervos? ¿O podríamos llamarlo de otra manera, ¿quién yo? ¿Un esclavo? Hay muchas prédicas que se titulan en este pasaje la esclavitud en Cristo, ser esclavo de Cristo, siervos de quién. Todos esos títulos valen la pena, cualquiera de ellos. Pero como creo que cada uno de nosotros tenemos la noción correcta de que cada uno de nosotros fuimos salvados para servir a Dios, para entregarle nuestra vida y vivir para Él, la pregunta me pareció correcta. ¿Quién yo? ¿Un siervo? O sea, ¿tú te has dado cuenta que fuiste salvado para servir a Dios? Y muchos dicen, no, fui salvado para tener la vida eterna y ya está. Y acá en mi vida hago lo que quiero. No. Espero que esta mañana puedas saberte responder esta pregunta de por cuál fue tu salvación. Fuiste salvado para dar gloria a Dios, pero dando gloria a Dios, ¿de qué manera? Sirviéndole, entregándole tu propia vida. Así que mientras leemos este pasaje, ir respondiéndote si entiendes que eres un siervo. Y si entiendes de quién eres, que eres siervo, ¿de quién eres siervo? ¿De quién eres esclavo? Amén. Mientras leemos este pasaje, respondete esta pregunta en tu propia vida. Leamos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amén. Dios y Padre, esta mañana quiero rogarte, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. No es mi palabra, no es la palabra de ningún pastor de esta tierra, sino es tu palabra y por lo cual es verdadera, por lo cual es infalible, por lo cual, sobre todo, Señor, a ser verdadera es la realidad. Señor, que este pasaje en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, haga mella, Señor, y nos confronte con la realidad de lo que somos, con la realidad de lo que vivimos, con la realidad de lo que pensamos que somos, pero que realmente a veces no lo somos así. Señor, yo te ruego que hoy restablezcas corazones, que quiebres corazones. Señor, en fin, que hagas lo que tengas que hacer por medio de tu palabra, para que podamos entender
que fuimos salvados para ser siervos tuyos, siervos de lo recto, siervos de la justicia. Y Señor, gracias porque solamente tú lo podías hacer. Que seamos conscientes del privilegio y de la majestuosidad, Señor, de tu salvación. Tan incomprensible a veces, Señor. Gracias. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ¿quién yo? ¿Un siervo? Cuando aquí la palabra siervo en este mundo normalmente significa algo malo, esclavo. Nadie le gustaría que le llamaran, hey, tú eres un esclavo. Nada, obedece a tu amo. Acá es despectivo esa forma de hablar. Se considera algo que no, a mí no me llames de esa manera. Pero la palabra siervo, doulos, en griego, es esclavo, querido hermano. Y esto va en contra de algo que tenemos por naturaleza todos los seres humanos que nacemos en esta tierra. Queremos ser libres. Los pueblos quieren ser libres. En este mismo país se está peleando por una libertad. Quieren salirse de un lugar para ser independientes, autónomos. La autonomía es algo particular de todos nosotros, de cada ser humano. Intentar ser libres. Un pastor decía, los himnos de los países, si te das cuenta, la mayoría apuntan a la libertad. Nuestro himno, Argentina, libertad, libertad, libertad. En muchísimos himnos de todo el mundo se aboga por la libertad. Queridos hermanos, esto es contrario a lo que nos llama la palabra de Dios a ser siervos y esclavos, porque nosotros queremos ser libres. Por eso es tan difícil para muchas personas entender la condición y la posición que tenemos cuando somos hijos de Dios. Que hemos sido libertados de unas cosas, pero para ser esclavos de otras. Y eso es algo muy difícil de entender. Libertad es algo que el hombre busca y siempre necesita. Pero como vas a ver más adelante en el pasaje, ningún ser humano es libre. Ninguno. Sea incrédulo o sea creyente. Y ya vas a entender por qué. Ahora, Pablo va a plantear en este pasaje dos maneras de dar un ejemplo de la libertad. Uno es la esclavitud o el ser siervo y otro el matrimonio. Que el matrimonio, esa forma, la va a ver el capítulo 7, que la va a dar el pastor Julio. Otro ejemplo de lo que es el verdadero servicio, la verdadera esclavitud. Querido hermano, lo voy a tirar aquí, pero se lo dejo a Julio para que lo resuelva. Pero el matrimonio, te vas a dar cuenta que es una forma de esclavitud. Ahora lo dejo a Julio que se lo explique. Yo lo dejo ahí. Y hoy voy a centrarme en la esclavitud de lo que nosotros entendemos como esclavitud a lo contrario de la libertad. Así que, querido hermano, primero, vamos a ver el versículo 15. Ya aclarando algo, dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y yo quiero responder a través del mensaje que voy a dar 3 refutaciones a estos argumentos, ¿sí? A una pregunta. La pregunta es, ¿podemos pecar? ¿Podemos no observar la ley? Porque total la salvación es por gracia. Es lo que Pablo viene explicando del capítulo 5 y el capítulo 6, que es lo que no debemos hacer. No es porque estemos bajo la gracia y que sea la salvación por medio de la fe, por la gracia por medio de la fe, que nosotros tenemos que olvidarnos de la ley y podemos pecar libremente. Eso es lo que Pablo viene refutando a través del capítulo 5 y capítulo 6. Pero vamos a dar más argumentos para entender la idea en la Biblia. A los Gálatas, ¿saben que hay una palabra que le dice, vosotros Gálatas sois unos necios? ¿Recuerdan que era necio? Otra traducción que ya está en la Biblia, no hace falta que vayan al griego, dice, no sean imbéciles, le dice Pablo. Imbéciles. Pensar que podemos pecar libremente, como decían estas personas cuando Pablo predicaba el Evangelio de la gracia, pecar libremente porque estamos bajo la gracia, es una imbecilidad. Es de pensar como un imbécil. Pero voy a darte algunos argumentos como Pablo le da a estas personas que pensaban que podíamos pecar de cualquier manera. Total, somos salvos por gracia. Hermano, la palabra dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La palabra es de ninguna manera. O sea, no puede
existir esa manera de pensar. No puede ser, dice Pablo, literalmente en el griego. No puede ser, querido hermano, literalmente dice ne menoito. No puede ser, de ninguna manera. No hay forma de pensar como cristiano que puedas pecar libremente porque estás bajo la gracia. La ley, como vimos nosotros, el capítulo 6, que seguramente Julio lo tocó, y el capítulo 5, al final que estuvimos viendo, la ley es algo que nos conduce a Cristo, pero es algo que nos muestra realmente nuestra condición que estamos, y lo que hace es, la salvación es ayudarnos o capacitarnos para cumplir esa ley, y servir a la justicia, y servir a lo recto, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que, ¿podemos pecar porque es por gracia? No puede existir esa forma de pensar, dice Pablo. O sea que cuando alguien te acuse de que los calvinistas decimos salvo siempre salvo, y que eso signifique pecar, decirle es una imbecilidad lo que estás diciendo. Es pensar como un imbécil. De ninguna manera, dice Pablo. Nadie puede pensar de esa manera. Y Pablo va a decir ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Querido hermano, todos nosotros nos ofrecemos como esclavos de alguien. Fíjate que el pasaje dice, ¿no sabéis que si os sometéis? Esa palabra en otras versiones dice, ¿no sabéis que si vosotros os presentáis, te ofrecéis, te sometéis? Es la misma palabra que habla de sacrificio, de presentarse ante alguien como un sacrificio. Tú y yo y toda persona de la tierra se ofrece, se somete como un sacrificio a alguien. Y ahí dice el pasaje, si tú te ofreces como un sacrificio, como un esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien te ofreces. ¿Qué quiero decirte de este pasaje, querido hermano? Es que se puede ser esclavo de dos maneras. Muchos hablamos de los esclavos y vemos las guerras que se toman las personas si son esclavas. Y nosotros pensamos que eso es una forma única de esclavitud. No. En la antigüedad había otra forma de esclavitud. Era voluntaria. Cuando alguien le debía a alguien algo, le decía, bueno, mira, tómame por esclavo hasta pagar la deuda. ¿Sí? O sea, había otra forma voluntaria de esclavitud. Si tú te pones a pensar, nosotros a ofrecernos Dios la salvación, el Señor nos da la salvación, uno se presenta ante Dios como un sacrificio, ¿cómo es? Vivo, santo y agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces, tú te ofreces voluntariamente a servir a Dios, tú lo haces porque le amas. Jesucristo dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Él se ofrece como ese sacrificio para perdonar nuestros pecados. Así que hay dos maneras de ser esclavos. Uno a través de una guerra que te capturen y obligadamente sos esclavo, o otra forma voluntaria. Pero la idea que dice el pasaje aquí es que nadie puede ofrecerse como un sacrificio, como siervo y esclavo, y después hacer lo que quiera. Si tú te ofreces a alguien para ser esclavo, tú tienes que obedecer a quien te sometes como esclavo. Eso es lo que el pasaje dice claramente. Si vosotros te sometéis, te ofrecéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien te ha sometido. Sea de pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Así que, hermano, hay algo que puntualmente quiero que entiendas aquí. Tú no puedes ofrecerte a Dios como un siervo, entregar tu vida a Dios como un siervo, decir eso y hacer lo que quieras. Porque estás sujeto a quien es tu amo ahora. ¿Amén hasta aquí? O sea que puede ser que en tu vida y en mi vida haya contrariedades. Que decimos una cosa y no la son, y no lo es. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Y aquí es bonito el versículo 16. Vamos a seguir aquí un poquito más porque la gramática es muy bonita y nos ayuda mucho. Vamos a leer el pasaje juntos y pareciera que el pasaje tendría que decir otra cosa, pero vamos a ver qué dice. El pasaje dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de Cristo para la vida. ¿Dice así? No, pero no tendría que decir así. Haría más fácil, ¿no?, de entenderlo. Dice, si te metes como esclavo, si es del pecado para muerte, pero si es de Cristo para vida. Sería bueno. Pero no dice eso el pasaje. El pasaje dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Si yo tengo que leer ese pasaje como lo dice, no dice el pecado para muerte de Cristo para la justicia, sino de la obediencia para la justicia. Esclavos para obedecer la obediencia. Eso dice el pasaje. Somos esclavos para obedecer la obediencia, que nos lleva a la rectitud. ¿Saben por qué? John Stott dice en un libro, dice, la obediencia es la esencia misma de la esclavitud. Por eso el pasaje dice lo que dice. Somos esclavos para obedecer la obediencia. Porque la esclavitud es la esencia, la obediencia es la esencia de la esclavitud. Tú no puedes decir que eres esclavo de alguien y hacer lo que quieras. Estás sometido en obediencia. Es la esencia misma de la esclavitud. Por eso la Biblia dice, si me amáis, si te sometes a mí, guardad mis mandamientos. ¿Estás entendiendo? Que, querido hermano, no se trata de lo que tú digas con tu boca, sino de lo que haces. ¿Estás entendiendo que la esencia de la obediencia es la esclavitud? O sea que no vale con levantar la mano o hacer una oración de fe pensando que ya tú eres salvo. No significa que tú digas que eres salvo. No importa lo que confieses con tu boca, no importa nada, no sirve de nada, a menos que cuando se vea tu vida, revela quién es tu verdadero amo. Yo amo la iglesia, no vienes nunca. Amar a la iglesia es amar el cuerpo de Cristo, y amar el cuerpo de Cristo es amar a Cristo. Porque Él entregó su vida por ella, para santificarla, lavarla. Así que ya hemos visto claramente en el libro de Efesios, cuando lo hemos estudiado, que claramente amar a Cristo es amar a la iglesia. Amar a Cristo es amar al prójimo. Amar a Cristo es obedecer sus mandamientos. Porque cuando te sometes a alguien, pasas a ser esclavo de a quien que te sometes. Y eso significa obedecer la obediencia para vivir en rectitud. Así que, hermano, el versículo 17 nos va a hablar un poquito ya del desarrollo prácticamente de la conversión. Fíjate algo. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Querido hermano, aquí este es un pasaje que es un palo en la cabeza para aquellos que dicen que se nos ha expuesto el Evangelio y nosotros hemos tomado la decisión de creer, de decir, sí, me va bien, lo creo y soy salvo. Otra vez, la gramática, el griego, las palabras son importantes. Fíjate lo que dice el pasaje. Dice que fuimos entregados. Fuimos entregados, querido hermano. No es cuestión de que se te expuso algo y vos decidiste qué hacer con lo que se te presentaba. Fuiste entregado un cuerpo doctrinal, la doctrina, el evangelio, esa conversión que vos tuviste cuando se te entregó el conjunto de doctrina o el evangelio, es porque fuiste entregado, se te fue entregado. Querido hermano, esto es muy importante porque está este verbo, fuiste entregado, esta palabra, esta conjunción verbal, está en un aoristo, ¿sí?, pasivo. Pasivo, ¿qué significa? Que tú no lo has hecho, sino que se te fue dado. Tú no lo agarraste, se te fue dado. En una segunda persona del plural. Y en la misma palabra usada en Romanos capítulo 1, ¿recuerdan? Capítulo 24, versículo 24, 26 y 28, cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó a la inmundicia. Esa misma palabra, fueron entregados. Solo que allí está en tercera persona y es un aoristo activo. Porque fue Él,
Dios los entrega. Y a ti te fue entregado, está en segunda persona. Nosotros fuimos entregados. No fue tu decisión. Dios te entregó la fe. Dios es el que inicia la conversión. La palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no puede. A menos que Dios haya hecho nacer de nuevo en tu corazón la luz del Evangelio, como dice Romano, más adelante lo vamos a ver, te resplandece y entiendes el Evangelio. Fuimos entregados, querido hermano. Fuimos entregados y libertados del pecado. Entrega y libertad. Entrega y libertad. Dios nos entregó el Evangelio, querido hermano, porque puso la palabra en nuestro corazón, nos iluminó, la pudimos entender, no solo quedó en la mente. No se trata de que dos escuchen el Evangelio y uno lo aceptó y el otro no. Es, como dice la Escritura, el oír y el oír por la palabra. Es cuando la palabra de Dios te abre el corazón, te ilumina y tú entiendes. Pero eso lo puede hacer solamente Dios. Porque Dios es el que te entrega la palabra. Y Dios es el que te liberta del pecado. Así que, hermanos, fuiste libertados, y dice el versículo 18, y viniste a ser siervos de justicia, obedientes, esclavos. El versículo 22 te lo dice un poquito más claro. Dice, mas ahora haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Lo vuelve a repetir Pablo. Lo mismo el 17 lo dice el 22. Pero eso lo hizo Dios. ¿Dónde más dice que lo hizo Dios? Cuando comienza el versículo 17. Pero gracias a Dios. ¿Te das cuenta cómo inicia el pasaje? ¿Cómo inicia este argumento, esta primera refutación? La primera refutación a esta pregunta que te hice al principio de ¿podemos pecar porque solamente es por gracia? ¿Total es por gracia? No, porque somos esclavos de aquel que nos libertó. Y el que nos libertó fue Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso es que no podemos pecar como se nos parezca. Porque ya no importa la ley, porque es por gracia. Porque fuimos hechos esclavos de aquel que nos libertó. La primera refutación. Pero hay más. La segunda refutación, querido hermano. Como fuimos entregados, como fuimos hechos siervos para poder obedecer, ¿no? La segunda refutación es que la obra de Dios produce. ¿Cuál sería la obra de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo le podemos llamar a la obra de Dios? ¿Nuestra? ¿Cuál? No la escucho. Salvación, conversión. ¿Sí? La obra de Dios, o sea, nuestra conversión, produce rendición. Guarda con esto. El segundo argumento que Pablo va a hablar para decir que no podemos, no hay forma de pensar que podemos pecar libremente porque es por gracia, porque cuando Dios hace la obra, nos convierte, nos da la salvación. Cuando está la obra de conversión, inmediatamente ocurre una rendición. Algo que nosotros no podíamos hacer y ahora sí podemos hacer. Vamos a verlo. Dice el versículo 18, somos libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. A ver, ¿somos libres o somos esclavos? ¿Somos libres o somos esclavos? Pablo, ponete de acuerdo. Somos libertados para ser siervos. Pero entonces, ¿somos libres o somos esclavos? La respuesta es sí. Como dice Sujé Michelin. Sí. ¿Somos libres? Sí. ¿Somos esclavos? Sí. Es como que si yo te digo a ti, Fernando, cualquiera, ¿tú dónde estás ahora? ¿Aquí en la tierra o en los lugares celestiales sentado con Cristo? Sí. Estás aquí, pero también estás allá. Es como de Romanos capítulo 8, que ya lo vamos a ver más adelante. A los que justificó, santificó y también glorificó. Ezequiel, te brilla la gloria. Porque estás glorificado. ¿Estás glorificado? ¿Sí? ¿Y ahora?
Ay, ¿ves? Eso sí, eso bonito de la Escritura, que nos plantea estas cuestiones, esta paradoja. Esta es la vida cristiana, querido hermano. Esta es la paradoja de la vida cristiana, la vida de la fe. Es que somos libres, amén, pero también somos esclavos. Lo que nos está diciendo Pablo es que fuimos libres del pecado. Éramos esclavos del pecado. Imagínate, esclavos. Vamos para la condenación, camino al infierno sin poder salvarnos. Y Dios dice, ven, te voy a hacer libre. ¡Wow! ¿Ahora estoy libre? Sí, para ser mi esclavo. ¿Para volver a esta condición? No volvés a esta condición. Porque ya no somos más esclavos del pecado. Porque hemos sido libertados del poder del pecado, de la muerte y a quien tenía el poder de la muerte, de Satanás. Ya no estamos más bajo esa forma de vida. No es más nuestra condición de esclavitud del pecado. Pero, hay algo importante. ¿Cómo interviene la ley aquí? Mira, todas las personas, como dije, son libres y son esclavas. Sí, ¿sabes por qué? ¿En qué sentido? Los que son libres de Dios, el incrédulo, es esclavo del pecado. Pero los que son esclavos de Dios son libres del pecado. ¿Te das cuenta? Toda persona es libre y esclava. Si eres libre de Dios, eres esclavo del pecado, los incrédulos. Pero si eres esclavo de Dios, eres libre del pecado, los creyentes. Tenemos libertad. Por eso la palabra de Dios nos dice que ya no reine en nosotros el pecado. Querido hermano, el obedecer a Dios, y esta es una frase de Sujei Michelin que me encantó, que dice, la ley es el código de conducta de la gente libre. Me encantó la frase. La vuelvo a repetir, la ley es el código de conducta de la gente libre. Recordemos la pregunta, ¿la ley no sirve? No, que no sirve. La ley sí que sirve, la ley sí está vigente, la ley sí es necesaria para tu vida y para mí. Porque es la conducta o es el código de conducta de la gente verdaderamente libre. ¿Por qué me digo verdaderamente libre? Porque la Escritura dice en Juan 8:34 que cuando uno peca es esclavo del pecado. O sea, lo que uno hace es esclavo de lo que hace. Así que, hermano, ser esclavo de Dios es la más grande bendición que vos y yo podemos tener. Así que cuando alguien te diga, pero vos vas a una iglesia donde son todos esclavos, amén, dile vos. Gracias, sí, me encanta ser esclavo de Dios, porque no tenemos un amo como este mundo. Porque no se le parece nada, querido hermano. Así que, hermano, hay una ley entre nosotros, una guerra entre nosotros. Nosotros somos libres en Cristo, somos libertados del pecado. Pero como hay una guerra, ¿por qué? Porque el pecado no se queda y nuestra naturaleza no está quieta. Ella siempre quiere reinar en nosotros otra vez. Por eso la Biblia dice, no reine el pecado en vosotros. Querido hermano, siempre está la idea de que podemos hacer que en nuestra vida se vuelva a sentar en el trono de nuestro corazón el pecado. Por eso dice, no reine. No puede ser nuestro rey. Es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo el pecado, pero no puede reinar. Querido hermano, a ver, no me entiendas mal. Como siempre lo he dicho muchas veces, pero me viene siempre, creo que no me voy a cansar nunca de repetirlo. No existe un cristiano tal que diga que no puede vencer un pecado porque está haciendo a Dios mentiroso. Tú cuando vives en pecado, ¿y qué es vivir en pecado? Cuando tenés un vicio y no lo quieres dejar. Estás sentado en el trono de tu corazón. Y la Biblia dice, no reine el pecado en vosotros. Si reina, estás sentado. Y si reina, estás violando ese mandamiento. No reine. Es una negación. Estás en pecado. Y si eso reina en tu corazón, tú eres esclavo del pecado. Y acabamos de leer, quien es esclavo del pecado, su fin es la muerte. Un incrédulo es aquel que vive esclavo del pecado porque no tiene libertad, porque reina el pecado, entonces su consecuencia es la muerte. Si tú dices que eres creyente y reina Cristo en tu vida y solamente es un enemigo el pecado, no puedes andar en pecado. Y así se cumple lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9 y en adelante.
que el que es hijo de Dios no practica el pecado. No lo puedes practicar. El cristiano verdadero es un santo en posición que a veces peca. Porque hay una guerra. Porque hay veces que intenta el pecado reinar en nuestro corazón. Que se quiere meter y sentarnos a dirigir la vida. Pero inmediatamente, se quiere sentar, le echamos a patadas. Esa es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. Así que, hermano, tercera refutación de este argumento que Pablo nos está dando. Lo que produce la obra de Dios y lo que produce la obra del pecado. Versículo 20 al 23. Pero el versículo 19 nos va a decir algo también muy importante. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Querido hermano, la obra de Dios en un creyente, una vez que existe la conversión, hay una rendición, como dijimos, que produce santificación. Sí o sí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice, a los santos llamados a ser santos. La gramática es hermosa. A los santos en posición, tú delante de Dios te ves a través de los lentes de Cristo y eres santo, justo. Por eso podemos estar delante de Dios, porque tenemos la misma justicia de Dios en Cristo. Pero dice llamados a ser santos. Ahí está nuestra responsabilidad y el proceso de santificación. Pero el proceso de santificación es una evidencia real de la verdadera conversión. Lo que Santiago también en la Escritura nos dice, muéstrame tu fe por tus obras. Las obras de la vida que tú llevas es la muestra de que eres salvo o no lo eres, querido hermano. Por eso es que salvo siempre es salvo y vivir como tú te parezca es la gran contradicción. Si tú eres salvo y por la gracia de Dios siempre seremos salvos, tu vida lleva la marca de la obediencia, la marca de la esclavitud, la marca de la obediencia a la obediencia. De ser esclavo a obedecer, para vivir en rectitud. Así que, querido hermano, como sigo diciéndote, no existe que Dios haya hecho en ti una obra y no se vea en tu vida una esclavitud, una rendición. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 15 y 16 al principio, porque cuando alguien es libertado, pasa a ser esclavo de aquel que lo libertó. ¿Somos libres y hemos sido libertados en Cristo? ¿Todos los que estamos aquí? Bueno, la evidencia de que eso es real, no solamente que lo confiesas con tu boca, es cómo vives. Como vives vas a saber quién es tu amo realmente. Yo amo la iglesia. No vienes nunca. Otro momento, en otra oportunidad, voy a explicar acerca de algo importante sobre la reunión de oración, por ejemplo. Que muchos no vienen a la reunión de oración por motivos equivocados. Hay veces que son por trabajo y no hay ningún problema. Pero a veces tienen muy mal concepto de lo que significa la reunión de oración. Y lo vamos a ver desde la Biblia. Pero lo dejo ahí para que quizás alguno de ustedes lo busque, que hay un pasaje que nos diga por qué es importante la reunión de oración. Se lo dejo como tarea. Algún día lo vamos a explicar en alguna predica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces como pastor les digo, quiero creerles en ese sentido, de que aman a Dios. Porque cuando veo sus vidas, lo niegan semana tras semana. No en todo. Pero a veces 3, 4 días a la semana, la verdad, el que se siente en su corazón a reinar son sus deseos, son sus ganas. Son todo menos Cristo. Y eso revela a quién le estás obedeciendo. Eso revela de quién eres esclavo, de la obediencia o de tus propios deseos. En aquel pasaje, como vimos, somos esclavos de la obediencia.
Viste que no dice de Cristo, de la obediencia a Cristo. Así que el versículo 20 comienza con nuestra condición y el 21 dice cuál es el fruto de esa condición. El versículo 22 comienza con la condición y termina con ese fruto. Vamos a ver cuáles son esas dos condiciones, versículo 20 y 21. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Como hemos dicho, esclavo del pecado, libres para hacer cualquier cosa porque no tenías justicia. Pero, los peros de Pablo, qué divino. Pero, ¿qué resultado tenías de eso? Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Querido hermano, ¿qué pasa en tu corazón cuando recuerdas quién eras antes de conocer a Cristo? ¿Qué ocurre? ¿Te avergüenza? Mira, yo hago una ilustración siempre a los hombres, digo, ¿no? Muchos que llegamos a Cristo de grande, teníamos muchas noviecitas. ¡Buah! Yo antes, tenía esto, todas ahí. Debería avergonzarte, no contarlo como una anécdota de victoria o de gran hombre o de macho alfa, no por plateado. No. Hermano, no. Debería avergonzarnos esas cosas. No contemos las cosas que deberían avergonzarnos, como hechos portentosos. Eso es cuando éramos esclavos del pecado. La manera vieja de vivir. Querido hermano, tenía 3 preguntas yo respecto a esto. Cuando recuerdas los pecados pasados, ¿te dan vergüenza? Cuando recuerdas los pecados pasados, ¿extrañas esa vida? ¿Extrañas algo de esa vida? Porque si extrañas algo de esa vida sin Cristo, cuidado. Por algo la Escritura dirá, examinaos si estás en la fe. ¿Por qué lo dirá? Se lo está diciendo creyente. Una gran pregunta. Si aquí alguno se enoja con los pastores, Julio, no te aguantamos más, no me aguantan más a mí, y se van. Y me voy porque Julio, me voy porque Ariel, me voy porque me peleo con Fernando, me voy porque me peleo con David, con Jairo, con quien sea, me voy. Y la verdad que todos los cristianos son los hipócritas, porque viste, la mayoría dice eso. Son todos hipócritas, en esa iglesia está llena de hipócritas y se van. Tú eres creyente, los otros son los hipócritas y te vas al mundo. ¿Tú podrías volver al mundo? Y hacer todo lo que haces en el mundo. Porque has dejado al lado a los hipócritas de la iglesia. ¿Qué pasa cuando estas preguntas están en tu vida? Porque el fruto de ellas es muerte. Porque si vuelves a ellas, quizás no eras libres del pecado y siervo de la justicia. Todavía estás en la condición de ser esclavos del pecado y libres de la justicia. Son preguntas. Como dije, Romanos tiene más de 80 preguntas en la carta. Es un libro de las preguntas, hermano. Aprovéchalas. El versículo 22 comienza con la posición y también con su fruto. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿recuerdan? Éramos esclavos, fuimos hechos libres para ser esclavos. Tenéis por vuestro fruto la... ¿Qué? Pero... ¿no puedo hacer lo que yo quiera ahora que estoy en Cristo y soy libre y soy salvo por gracia? La primera pregunta. No. No, porque cuando tú, hermano y hermana, eres libre en Cristo, el fruto de esa libertad, el fruto de la obra de Dios es tu santificación. Si no hay santificación en tu vida, en toda tu vida, no es que yo le entrego esta parte, pero esta la manejo yo. Eres esclavo de quien te libertó. No te libertó Dios de una parte en tu vida, te hizo libre de todo para ser esclavo de toda tu vida. Para que tú seas esclavo en todas las áreas de tu vida. Vuestro fruto es la santificación. Querido hermano, eso también lo repite la Escritura. En 1 Tesalonicenses 4:3.
La voluntad de Dios es vuestra santificación. Querido hermano, vamos a 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9. ¿La tenemos allí? Hablando de estos creyentes que eran ejemplo, los de Tesalónica, para muchas otras, dice, estos creyentes, porque ellos mismos cuentan, la gente contaba, dice, de nosotros, la manera en que nos recibisteis, de que cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para ser esclavo, obedecer, servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ve cómo la Escritura no se contradice? Como ustedes se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. El versículo 15 y 16 nos decía que vos y yo voluntariamente nos podemos ofrecer a ser esclavos de muchas cosas. Querido hermano, vos y yo podemos ser esclavos voluntariamente de muchas cosas. Del dinero, de tus deseos, de la fama algunos. Algunos hacen pactos con el diablo por la fama. O sea, vos podés ofrecerte como un sacrificio voluntariamente para ser esclavo, para conseguir lo que quieras. Pero también puede ser hacerlo para con Dios. Y espero que esa es la realidad de tu vida. Así que la santificación es una evidencia de la verdadera conversión. Y el que tú te ofrezcas como un sacrificio vivo, así como te habías ofrecido anteriormente de Cristo a los ídolos, porque vos ibas tras los ídolos, tú y yo éramos idólatras, hermano. Sí o sí éramos idólatras antes de Cristo. Querido hermano, nosotros aunque pareciéramos que éramos buenas personas, pecábamos hasta el respirar. Porque tu respiración te la da Dios. Y deberías vivir en agradecimiento a que Él te da la respiración. Y vos y yo no vivíamos agradeciendo a Dios por el aire que teníamos. Porque todo lo creado es para Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Tú y yo respiramos sin tener en cuenta a Dios. Estábamos pecando. Así de sencillamente es profunda esta prédica, querido hermano. Así de sencillo es muchas veces en tu vida y en mi vida presentarte e inclinarte como la secta católica. Sí, hermano, la iglesia católica es una secta. La romana, perdón. Católica romana. Es una secta. Pero nosotros también somos católicos, pero apostólicos. Querido hermano, tú y yo, que muchas veces nos reímos y nos burlamos y decimos, ¿cómo vas a estar inclinándote ante un yeso? ¿Y tú cuando te inclinas ante la comodidad? ¿Ante tus sueños? ¿Y estás postrado y vives para ello? Cuando deberías vivir para aquel que te libertó. Así que cuidado, hermano, de ahora en adelante, cuando digas, yo amo a Dios, yo amo a la iglesia, Cristo es lo primero en mi vida, y cuando tu vida no me demuestre eso. No os engañes. No se engañen. El versículo 23, para ir terminando, el glorioso contraste. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Querido hermano, la paga del pecado es muerte, pero Dios nos ha libertado, nos ha dado vida. Somos esclavos de aquel que nos libertó. Y tenía algunas frases puestas aquí para que tú te examines. Este glorioso contraste nos muestra algo importante. La libertad del incrédulo es verdadera esclavitud. La esclavitud del creyente es verdadera libertad. ¿Tú quién eres? ¿Eres un esclavo creyente que disfruta de la verdadera libertad? ¿O eres un libertino incrédulo que en realidad es un esclavo?
Y para terminar, esta carta de los romanos, ¿para quién fue escrita? A la iglesia. ¿O para los incrédulos? Ajá. ¿Podemos usar pasajes para predicarle a los incrédulos de esta carta? Claro que sí. Pero esta carta fue enviada para creyentes, no para incrédulos. ¿Sabe qué significa eso? Que esta carta no debemos solamente usarla para evangelizar, sino para santificar nuestra vida. Esta carta, úsala, léela, memorízala para santificar tu vida, no para tener argumentos calvinistas para predicarle al incrédulo. Esta carta no fue para incrédulos. Esta carta es para vos y para mí, para santificar nuestra vida. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por esta hermosa mañana que nos has dado la oportunidad de ver a través de estos escritos de Pablo, Señor, inspirados por ti, de cuánta necesidad tenemos de entender nuestra condición, de estamos libres del pecado, Señor, para no vivir esclavos de Él, sino para vivir esclavos de ti, Señor, que eres el verdadero amo, perfecto, santo, justo, de lo cual es una bendición ser esclavo tuyo, Señor. Que nosotros podamos tener claro estos conceptos, Señor, que están aquí en tu palabra, Señor. Dios, por favor, líbranos de que el pecado reine en nuestra vida. Queremos obtener el fruto de la verdadera libertad, que es la vida eterna. Señor, que no haya ninguna persona aquí engañada, pensando que porque lo confiesa con su boca, pero nunca desea ser un esclavo tuyo, piensa que va al cielo. Señor, ayúdanos a ser verdaderamente siervos tuyos, siervos de la obediencia, siervos que vivan en rectitud. Porque algo que no podemos hacer, solamente tú lo hiciste posible, es regalarnos la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Te alabamos por ese despliegue de amor, de misericordia en nuestras vidas. Señor, queremos vivir en agradecimiento de ello. Te lo ruego, ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.